Muy buenas noches. Buenas noches. Estoy contentísimo de poder estar aquí otra vez. Me gusta mucho el ambiente familiar, de poder compartir un poco de las escrituras. He estado pensando en muchas cosas para hablar esta noche, pero no puedo hablar todas las cosas que he pensado. Quisiera compartir de algo que he estado leyendo en esta semana, de la vida del rey Salomón. En el libro de Primera de Crónicas, capítulo 29, empezando del versículo 23 hasta el 25, dice la escritura: y se sentó Salomón por rey en el trono de Jehová, en lugar de David su padre, y fue prosperado. Y le obedeció todo Israel, le obedeció todo Israel. Y todos los príncipes y poderosos y todos los hijos del rey David prestaron homenaje al rey Salomón. Y Jehová engrandeció en extremo a Salomón a ojos de todo Israel, y le dio tal gloria en su reino cual ningún rey la tuvo antes de él en Israel. El autor del libro de Crónicas acá habla un poco de Salomón y habla acerca de lo que hizo tres grupos, se podía decir, para con Salomón. En primer lugar habla de todo Israel, qué fue la actitud de ellos para con Salomón. Dice que le obedeció todo Israel. Qué tremendo es eso. Él era rey y tuvo un pueblo que era bastante obediente, bastante sumiso a su reinado. Pero aparte de mencionar la actitud de todo Israel, menciona también la actitud de todos los príncipes y poderosos y todos los hijos del rey David. Dice que ellos prestaron homenaje al rey Salomón, reconocieron su autoridad y rindieron homenaje al Salomón. Entonces tenemos la reacción de todo Israel, la reacción de todos los príncipes y poderosos y todos los hijos del rey David. También tenemos la reacción de Dios mismo. Dice: y Jehová engrandeció en extremo a Salomón. Lo hizo grande, en gran manera. Y fue grande, dice, a los ojos de todo Israel. Pero aparte de engrandecerlo, dice que Dios le dio también tal gloria en su reino, cual ningún rey la tuvo antes de él en Israel. Ahora, no hubo muchos reyes antes de él en Israel, solamente había Saúl y David, pero fueron grandes reyes. Especialmente David fue un rey tremendo, pero Dios le dio tal gloria a Salomón en su reino, mucho más grande que aún de su padre David. Eso es uno de los pasajes que me ha llamado la atención. Pero antes de eso he estado viendo un poco en el capítulo 28 de Crónicas, porque en ese capítulo David va a hablar con su hijo Salomón, pero antes de hablar con su hijo Salomón, él habla con todo Israel. Empezando del capítulo 28, versículo 1, dice: reunió David en Jerusalén a todos los principales de Israel. Y luego va a explicar quiénes son esos principales de Israel. En primer lugar son los jefes de las tribus. Eran 12 personas que eran jefes de las tribus. En segundo lugar, dice que eran los jefes de las divisiones que servían al rey.
había también 12 jefes. El capítulo 27 va a mencionar en detalle quiénes eran esos jefes. Entonces había 12 jefes de tribus, 12 jefes de las divisiones que servían al rey. Y en tercer lugar también dice que había los jefes de millares, los jefes de centenas, y también había los administradores de toda la hacienda y posesión del rey y de sus hijos. Él tenía como 12 personas también que administraban su hacienda. El capítulo 27 menciona el nombre de todos ellos y qué tipo de función tenían en la hacienda del rey David. También había los oficiales, había los más poderosos y valientes de sus hombres. Entonces David había reunido todas esas personas, eran los principales de Israel. Y luego el versículo 2 dice, y levantándose el rey David, se levantó. Puesto en pie dijo, oídme, hermanos míos y pueblo mío. Me gusta mucho eso, la manera que él dirige a esos líderes de Israel. Él dirige a ellos en primer lugar como hermanos míos y pueblo mío. Él, a pesar de que él era el rey, él reconoce que esos hombres que estaban con él allí eran sus hermanos, sus compatriotas, del mismo pueblo. No era que era más que ellos, eran sus hermanos míos. Pero aparte de ser hermanos míos, era pueblo mío. Y le va a explicar algunas cosas al pueblo. Y él dice, yo tenía el propósito de edificar una casa en la cual reposará el arca del pacto de Jehová y para el estrado de los pies de nuestro Dios. Y había preparado todo para edificar. El arca estaba en Jerusalén en ese tiempo. David estaba con deseo de hacer una casa para Dios y poner el arca en esa casa, en ese templo. Pero dice, mas Dios me dijo, tú no edificarás casa a mi nombre, porque eres hombre de guerra y porque has derramado mucha sangre. Pero Jehová, el Dios de Israel, me eligió de toda la casa de mi padre para que perpetuamente fuese rey sobre Israel. Toma nota de esa frase, el Dios de Israel me eligió. David reconoce esa parte que Dios lo había escogido para ser rey. Dice, porque a Judá escogió por caudillo y de la casa de Judá a la familia de mi padre, de entre los hijos de mi padre. Se agradó de mí para ponerme por rey sobre todo Israel. Me eligió, se agradó de mí y todo eso para ponerme por rey sobre Israel. Y de entre todos mis hijos, porque Jehová me ha dado muchos hijos, me gusta también esa frase, que reconoce que los hijos vienen de Dios. Eligió a mi hijo Salomón para que se siente en el trono del reino de Jehová sobre Israel. No solamente le menciona a esos líderes que Dios lo había elegido a él, pero también menciona que Dios había elegido a su hijo Salomón. Y la elección acá tenía que ver con el tema de sentar como rey sobre todo Israel. Entonces dice también en el versículo 6, y me ha dicho Salomón tu hijo, él edificará mi casa y mis atrios, porque a este he escogido por hijo, y yo le seré a él por padre. Asimismo yo confirmaré su reino para siempre. Si Salomón se esforzare a poner por obra mis mandamientos y mis decretos, como en este día, ahora pues ante los ojos de todo Israel, congregación de Jehová, y en oídos de nuestro Dios, guardad
e inquirid todos los preceptos de Jehová vuestro Dios, para que poseáis la buena tierra y la dejéis en herencia a vuestros hijos después de vosotros perpetuamente. Después que David fue dando todas esas explicaciones de que Dios lo había elegido y que Dios había elegido a su hijo Salomón para sentar como rey y edificar casa, y edificar templo, David da órdenes al pueblo. Observa bien los órdenes en el versículo 8. Le dice al pueblo: guardad e inquirid todos los preceptos de Jehová vuestro Dios. Esa era la tarea que el pueblo tenía que hacer. Era básicamente eso es lo que él quería comunicar. Toda esa reunión era para exhortarle específicamente en este aspecto. Guardad e inquirid todos los preceptos de Jehová vuestro Dios, para que poseáis la buena tierra y la dejéis en herencia a vuestros hijos después de vosotros perpetuamente. Fueron palabras muy importantes al pueblo, los principales de Israel. Versículo 9. Y tú, Salomón, hijo mío, después de haber hablado con los principales de Israel, ahora él va a hablar con Salomón mismo, con su hijo. Y me gusta, él dice, hijo mío. ¿Ustedes se acuerdan cómo él habló con el pueblo? Hermanos míos, pueblo mío. Y ahora va a hablar con su hijo, dice, hijo mío. Y le va a dar orden a Salomón. ¿Qué orden le va a dar? Primero, reconoce al Dios de tu padre. Salomón era joven. Y David le invita a reconocer al Dios de su padre. Ese Dios que se llama Jehová. Ese Dios tan memorable, que hizo maravillas tremendas en Egipto y hizo conocer su nombre por todo Egipto y se hizo famoso por el poder que tenía, de las maravillas que había hecho. Se reconoce el Dios de tu padre. En segundo lugar, sírvele con corazón perfecto. La idea es de tener un corazón que es leal a Dios, un corazón que no está sirviendo a Dios y a otros ídolos. A veces se menciona en algunas ocasiones que algunas personas sirvieron a Jehová, pero no lo sirvieron con corazón perfecto. Pero aquí David dice a su hijo, reconoce al Dios de tu padre y sirve a ese Dios con corazón perfecto. También dice, sírvele con ánimo voluntario. Es importante servirle de tu propia voluntad y con ánimo, con entusiasmo, con celo. ¿Por qué? Porque Jehová escudriña los corazones de todo y entiende todo intento de los pensamientos. Si tú le buscares, lo hallarás, mas si lo dejares, él te desechará para siempre. Mira pues ahora que Jehová te ha elegido. Jehová te ha elegido. Anteriormente había mencionado al pueblo que Dios había elegido a David, pero también que había elegido a Salomón. Anteriormente mencionó que él había elegido a Salomón para que sea rey. Pero ahora le dice que Jehová te ha elegido para otra cosa. Para que edifiques casa para el santuario. Y le va a dar más órdenes. Ya le había dado 3 órdenes. ¿Qué eran las órdenes que le había dado en el versículo 9? No, primero dice, reconoce al Dios de tu padre. Segundo, sírvele con corazón perfecto. Tercero, con ánimo voluntario. Pero va a venir algunos órdenes más. Versículo 10. Esfuérzate y hazla. Son 2 órdenes más. 5 órdenes recibe. ¿Tenía que esforzarse en qué? En edificar casa para el santuario. Tenía que edificar el templo. Dice que esfuérzate en eso y hazla. Es una orden para hacerlo. Entonces Salomón
desde el comienzo casi de su vida como rey, va a recibir instrucciones de cosas que tenía que hacer, y tenía que ver con el templo. Y él va a cumplir con lo que su padre le había dicho. Luego el versículo 11 dice: y David dio a Salomón su hijo el plano del pórtico del templo, y sus casas, sus tesorerías, sus aposentos, sus cámaras y la casa del propiciatorio. No solamente David habló con su hijo, pero también le dio el plano. Y luego menciona varios detalles de cómo son las cosas que él tenía que hacer. Versículo 20. Dijo además David a Salomón, su hijo. Cuando tú lees esa palabra, dijo además, ¿qué te viene a la mente? Que ya había hablado ciertas cosas y ahora agrega más. Entonces las primeras cosas que él había hablado están en el versículo 9 hasta el versículo 10. Pero ahora habla otras cosas más. Y son órdenes, Y le dice: anímate y esfuérzate. ¿Ya había dicho eso? Sí, lo había mencionado. Ahora lo dice por segunda vez: esfuérzate. ¿Y qué más dice? Y manos a la obra. No temas ni desmayes, porque Jehová Dios, mi Dios estará contigo. ¡Wow! Esa es una de las cosas más tremendas que puede ocurrir con una persona, que Jehová Dios está con él. Y David le asegura: Jehová mi Dios estará contigo. Él no te dejará ni te desamparará. Hay una promesa bastante parecida así para los creyentes en el Nuevo Testamento, en Hebreos 13, versículo 5, que Dios no os dejará desamparados. Dice: no te dejará ni te desamparará hasta que acabas toda la obra para el servicio de la casa de Jehová. Qué bueno, mi Dios estará contigo. Versículo 21, no solamente mi Dios estará contigo. He aquí los grupos de los sacerdotes y de los levitas para todo el ministerio de la casa de Dios. ¿Qué va a pasar con ellos? Estarán contigo. No solamente tu Dios va a estar contigo, pero también los sacerdotes y los levitas van a estar contigo en toda la obra. Asimismo, todos los voluntarios, todos los inteligentes para toda forma de servicio, y también los príncipes y todo el pueblo van a estar contigo para ejecutar todas tus órdenes. Hombre, qué bueno. Hay un trabajo para hacer y Dios está contigo para hacerlo. Y aparte de Dios que está contigo, hay todo el pueblo con todos sus diversos grupos ahí que están contigo para ayudarte para hacer la obra. Entonces David lo animó: esfuérzate y haz ese trabajo para Dios, de construir el templo. Y él llegó a ser rey, y como hemos visto en el capítulo 29, que le obedeció todo Israel, todos los príncipes le prestaron homenaje, y Dios de su parte engrandeció a Salomón en gran manera. Vamos a Segunda de Crónicas, capítulo 2. Porque va a contar ahora cómo Salomón ejecutó esa tarea que recibió. Y me gusta el versículo 1, dice: determinó pues Salomón edificar casa al nombre de Jehová y casa para su reino. Él lo determinó. Él sabía que tenía que hacerlo.
porque su padre David le había dicho, esfuérzate y hazla. Pero ahora dice que él determinó en hacerlo. Él va a empezar la construcción del templo en el 4º año de su reinado. Va a pasar un poco de tiempo antes de que él empieza con la construcción del templo. Pero aquí él determina, voy a hacer esa cosa. A veces es importante que nosotros también, en la vida, llegamos a puntos donde determinamos a hacer cosas que sabemos que debemos hacer. Quizás hay cosas que Dios ha impresionado sobre nuestro corazón que debemos hacer. Sabemos eso. Pero ha estado pasando cierto tiempo y quizás no le hemos dado mucha importancia. Pero hay momentos que uno debe llegar al punto donde dice, voy a determinar que voy a hacerlo. Y eso es lo que Salomón hace acá. Se determina a edificar casa al nombre de Jehová y casa para su reino. Pero aparte de determinar eso, dice que designó también Salomón 70,000 hombres que llevasen cargas y 80,000 hombres que cortasen en los montes y 3,600 que los vigilasen. Él partió el pueblo en 3 grupos: los que llevan cargas, los que cortan en los montes y los que lo vigilan. Los que llevan cargas son 70,000 hombres. Los que cortan en los montes son 80,000 hombres. Y los que lo vigilan, 3,600. ¿Cuánta gente es eso? Un poco de matemática. 70,000 con 80,000 es 150,000. ¿Y 3,600? 153,600. Oh, están muy buenos de matemática. Un aplauso aquí. La Biblia no es difícil a veces, hasta matemática hay en la Biblia. Entonces Salomón determinó edificar la casa. Aparte de determinar, designó a 153,600 personas. Algunos para que llevasen carga, otros para que cortasen los montes y otros para que vigilasen a esos trabajadores. Versículo 3. Y envió a decir Salomón a Hiram, rey de Tiro: haz conmigo como hiciste con David mi padre, enviándole cedros para que edificara para sí casa en que morase. Y él va a explicar algunas cosas de su plan que él tenía en mente de la edificación del templo. Él dice: he aquí yo tengo que edificar casa al nombre de Jehová mi Dios. ¿Para qué? Para consagrársela. ¿Para qué más? Para quemar incienso aromático delante de él. ¿Y para qué más? Para la colocación continua de los panes de la proposición. ¿Y para qué más? Para holocausto a mañana y tarde en los días de reposo, nuevas lunas y festividades de Jehová nuestro Dios, lo cual ha de ser perpetuo en Israel. Él va a decir: tengo que construir un templo. Y ese templo que tengo que construir es para cumplir esos 4 objetivos que él menciona allí. Y también explica a Hiram: la casa que tengo que edificar ha de ser grande. No una casa pequeña, ha de ser grande esta casa. ¿Por qué? ¿Por qué debe ser grande? Porque el Dios nuestro es grande sobre todos los dioses. Es el más grande, es lo máximo, como dice el Chapulín Colorado. Lo máximo es nuestro Dios. Mas ¿quién será capaz de edificarle casa, siendo que los cielos y los cielos de los cielos no pueden contenerlo? Tiene razón.
Él es muy grande. ¿Quién soy yo para que le edifique casa, sino tan solo para quemar incienso delante de Él? Entonces Él está dando explicaciones a ese hombre llamado Hiram, rey de Tiro, qué es lo que tiene en mente, su plan, que es para construir una casa. Pero Él no simplemente escribe para informarle, yo tengo que edificar una casa. Él escribe para buscar ayuda. Y observa qué dice el versículo 7. Él le dice, envíame pues, ¿ahora qué? ¿Qué debe enviar? Un hombre hábil. Un hombre hábil que sepa. ¿Que sepa qué? Que sepa trabajar en 7 materiales. Oro, plata, bronce, hierro, púrpura, grana y azul. Ajá. Ay, envíame un hombre hábil, un hombre experto que puede trabajar en esos 7 materiales. Y no solamente eso, que sepa trabajar, que sepa esculpir también con los maestros que están conmigo en Judá y en Jerusalén, los cuales dispuso mi padre. Envíame un hombre hábil, que sepa trabajar y que sepa esculpir. Esa es la primera petición. Pero tenía otra petición, versículo 8. Envíame también madera del Líbano. ¿Qué tipo de madera? Cedro, ciprés y sándalo. Envíame un hombre hábil y envíame madera. Porque yo sé que tus siervos saben cortar madera en el Líbano. Y he aquí mis siervos irán con los tuyos para que me preparen mucha madera. Porque la casa que tengo que edificar ha de ser grande y portentosa. ¿Hemos escuchado esa frase antes? ¿Dónde lo hemos visto? En el versículo 5. El versículo 5. Y la casa que tengo que edificar ha de ser grande. Por segunda vez lo menciona ese detalle. Versículo 10. Y he aquí para los trabajadores tus siervos, cortadores de madera, he dado 20,000 coros de ¿qué? De trigo en grano. 20,000 coros de ¿qué más? Cebada. 20,000 batos de vino. Y 20,000 batos de aceite. Entonces esa es la manera que él va a pagar a esos trabajadores. No era asunto de moneda, sacar billetera y pagar en efectivo. Era con productos. Trigo, cebada, vino y aceite. Entonces, esa es la proposición que Salomón manda para Hiram, rey de Tiro. Él está como negociando, ¿no? Dice, tengo que hacer una casa. Esta casa es para Jehová. Para poder hacer esas 4 cosas que se menciona allí, y para poder hacer esa cosa necesito de ti un hombre que es hábil, que sepa trabajar y que sepa esculpir, y necesito también de ti madera, 3 tipos de madera, cedro, cipre y sándalo. Ajá. Y para tus obreros estoy pensando en pagarlos con 4 cosas. ¿Qué son las cosas? Trigo, cebada, vino y aceite. O sea, trae una proposición. Y cuando hay una proposición ante ti, uno espera que debe haber una reacción. Versículo 11. Entonces Hiram, rey de Tiro, respondió por escrito. ¿Saben qué es por escrito? Una carta. Por escrito. Y dice lo siguiente.
Entonces Hiram, rey de Tiro, respondió por escrito que envió a Salomón, porque Jehová amó a su pueblo, te ha puesto por rey sobre ellos. Qué tremenda declaración, ¿eh? ¿Y sabe qué? El nombre de Salomón significa amado por Jehová. Y él hace un juego de palabras con ese nombre de Salomón. Y dice, porque Jehová amó a su pueblo. Wow. Te ha puesto por rey sobre ellos. Además decía Hiram, además de esa frase, él dijo también, bendito sea Jehová, el Dios de Israel, el Dios que hizo los cielos y la tierra, el Dios que dio al rey David un hijo. ¿Qué tipo de hijo? Sabio, entendido, cuerdo y prudente, que edifique casa a Jehová y casa para su reino. Ese hombre estaba exaltando a David, que Dios había dado a David un hijo que es sabio. ¡Wow! ¿Cuántos de nosotros queremos tener hijos que son sabios? La Biblia habla en el libro de Proverbios muchas veces acerca del hijo sabio. Dice, el hijo sabio alegra a su padre. ¡Wow! Especialmente los que son niños, jóvenes. Es tremendo que pueden vivir una vida que puede causar alegría a los padres. Y Salomón fue un hijo sabio, entendido, cuerdo y prudente. Y luego él va a seguir hablando y él dice, yo pues te he enviado un hombre hábil y entendido. ¿Por qué? ¿Por qué le manda un hombre hábil y entendido? Porque lo pidió. Bien sencillo. Lo pidió, entonces él dice, he enviado un hombre hábil y entendido. Y explica quién es. Se llama Hiram Abi. Es hijo de una mujer de las hijas de Dan. Su padre es de Tiro. Ese hombre Hiram Abi, él sabe trabajar. ¿Trabajar en qué? En oro, en plata, en bronce, en hierro, en piedra, en madera, en púrpura y en azul, en lino y en carmesí. David quería un hombre que sabía trabajar en 7 materiales. Este sabe más de 9. Y también dice, asimismo sabe esculpir toda clase de figuras y sacar toda forma de diseño que se le pida, y con tus hombres peritos y con los que de mi señor David, tu padre. Eso era lo que el hombre había pedido. Salomón había pedido. Envíame un hombre hábil, que sepa trabajar y que sepa esculpir. Y Hiram le responde, yo lo he enviado. Su nombre es Hiram Abi. Y luego le dice en el versículo 15, ahora pues, envíe mi señor a sus siervos el trigo y cebada y aceite y vino que ha dicho. Está hablando ahora del asunto del pago. Es bueno el asunto de hacer el trabajo, pero el pago. Ahora pues envíe mi señor a sus siervos el trigo. ¿Cuánto trigo era? 20,000 coros de trigo en grano. ¿Cuánto cebada era? 20,000 coros de cebada. ¿Cuánto aceite era? 20,000 batos de vino. No, de aceite era 20,000 batos de aceite, sí. Y de vino también era 20,000. Y luego dice, y nosotros cortaremos en el Líbano la madera que necesites. ¿Usted se acuerda que él dijo, envíame un hombre hábil y envíame también madera? ¿Qué tipo de madera? Cedro, ciprés, sándalo. Ajá.
Entonces dice, nosotros cortaremos en el Líbano la madera que necesites y te la traeremos en balsas por el mar hasta Jope. Hasta Jope. Y tú la harás llevar hasta Jerusalén. Hasta va a explicar cómo va a ser el asunto del transporte de esa madera. Versículo 17. Y contó Salomón todos los hombres extranjeros. Nota esta frase, todos los hombres extranjeros que había en la tierra de Israel, después de haberlos ya contado David su padre, y fueron hallados, ¿cuántos? 153.600. Hemos hablado acerca de esa cifra. ¿Dónde le hemos hablado de esa cifra? En el versículo 2. Y dice, y señaló de ellos, de esos hombres extranjeros, 70.000, ¿para qué? Para llevar cargas. Y 80.000 canteros en la montaña, y 3.600 por capataces para hacer trabajar al pueblo. Entonces explica que esos 153.600 personas que Salomón había designado en el versículo 2 venían de los extranjeros que estaban en Israel. Los utilizó a ellos para llevar la carga, para cortar la leña y también para controlar al pueblo para que hicieran el trabajo. Salomón estaba determinado para hacer lo que él sabía que tenía que hacer. Solamente quiero leer 2 versículos más. Capítulo 3, versículo 1 y 2. Comenzó Salomón a edificar la casa de Jehová. En el capítulo 2 había mencionado que él determinó para hacerlo, pero ahora dice que comenzó a hacerlo. Comenzó Salomón a edificar la casa de Jehová en Jerusalén, en el monte Moria, que había sido mostrado a David su padre, en el lugar que David había preparado, en la era de Ornán Jebuseo. Muy específico dónde tenía que hacerlo. En Jerusalén, en el monte Moria, en el lugar que David había preparado, en la era de Ornán Jebuseo. Y comenzó a edificar en el mes segundo, a los 2 días del mes, en el 4º año de su reinado. Esa es una fecha muy muy importante en el libro de Crónicas y nos ayuda muchísimo en cuanto a la historia de Israel y de ubicar muchas fechas con mucha precisión en la Biblia. Esto era el 4º año del reinado de Salomón. En el segundo mes, a los 2 días del mes, era el año 966 antes de Cristo, que él empezó con la construcción del templo. Básicamente en esos 2 versículos él da información del lugar del templo, pero también él da información del tiempo que fue construido. Y luego los versículos siguientes va a dar información de los detalles de la construcción del templo. Él recibió una tarea. Jehová te ha elegido para que edifiques casa para su nombre. Esfuérzate y hazla, le dijo su padre David. Y llegó un momento que él determinó que voy a hacerlo. Voy a hacerlo. Es importante tener esa determinación en la mente. Pero aparte de esa determinación en la mente, hay un siguiente paso, de comenzar a hacerlo. No sé si hay cosas que en estos tiempos Dios está hablando con tu vida, con tu corazón.
que debes hacer, sabes que debes hacerlo. Pero por una razón u otra todavía no has determinado en tu mente que lo vas a hacer. Que vas a concentrar en esa cosa que sabes que debes hacer. Porque a veces hay cosas que sabemos que debemos hacer, pero estamos pensando algún día en el futuro, algún día lo vamos a hacer. Y ya ha pasado semanas, ha pasado meses, y a veces ha pasado años. Y estamos algún día. Pero hay que llegar a un momento en la vida que decimos, ahora me determino qué lo voy a hacer. Y después que uno determina, hay que comenzar a hacerlo. Eso es una aplicación tremenda para nuestras vidas espirituales. Pero para uno que no tiene a Cristo también, Dios manda para que una persona deposita su fe en nuestro Señor Jesucristo. La Biblia dice que los que no obedecen el Evangelio recibirán perdición eterna como castigo. Dios manda a todos los hombres en todos los lugares para que se arrepientan. Y a veces podemos saberlo. Que debemos venir a Cristo para perdón de pecados, para salvación de nuestra alma. Pero por una razón u otra no le damos mucha importancia. Pero es importante que llegue el momento que uno determina que lo voy a hacer. Y si no has tomado esa decisión de haber aceptado a Cristo como tu Salvador personalmente, yo quiero que hoy es un día que puedes determinar hacerlo. La Biblia habla acerca del hecho de que hoy es el día de salvación. Es una decisión que debes tomar con tu voluntad, reconociendo tus pecados, reconociendo tu perdición, reconociendo que Cristo es el único Salvador, que Él siendo Dios vino a este mundo y murió en la cruz en nuestro lugar y por nuestros pecados, que fue sepultado pero resucitó al tercer día, demostrando claramente de que Él es el Hijo de Dios. Y al confiar en Él, al aceptarle a Él como tu Salvador personalmente, Él te perdona tus pecados. Él te da vida eterna. Él entra en tu vida y hace maravillas en nuestra vida. Entonces, si no has hecho esa decisión, hágalo. Pero si eres creyente, si Dios ha colocado en tu corazón cosas que sabes que debes hacer, pero que quizás no estás bien concentrado en hacerlos, determina de la misma manera que Salomón. Determinó pues Salomón a edificar casa a Jehová. Pero la determinación no es suficiente, hay que comenzar también. Ese es el pensamiento que quería transmitir por ahora. Es el primer mensaje. No sé si... voy a terminar hasta aquí. Vamos a orar.